de la sesión 92 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 93 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenos días. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del señor secretario general de la Corporación, por el cual comunica el acuerdo de la Cámara de Diputados en orden a remitir a esta comisión el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para consagrar la negociación colectiva por rama o sector de actividad, boletín 16.897-07, una vez que sea despachado por la Comisión de Constitución. Oficio 19.650 del secretario general de la Corporación, por el cual comunica el acuerdo de la Cámara de Diputados de remitir a esta comisión el proyecto de ley que modifica el decreto ley 3.500 de 1980 para restringir el uso de ciertas comisiones establecidas en favor de las administradoras de fondos de pensiones. Boletín 16.898-13, una vez que sea evacuado por la Comisión de Trabajo. Oficio del secretario general de la Corporación, señor Landeros, por el cual remite el proyecto de ley a esta comisión, el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para facilitar el pago de deudas contraídas con instituciones financieras, boletín 16.899, una vez que sea despachada por la Comisión de Constitución. En estos casos nosotros somos segunda comisión, las comisiones técnicas nos remitirían sus textos a esta comisión. Correo electrónico de la coordinadora normativa de la Agenda de Estandarización de Permisos Sectoriales del Ministerio de Economía, señora Camila Astorga, por el cual comunica que la subsecretaria de Economía, señora Javiera Petersen, se encontrará como ministra subrogante de Economía desde el 9 al 18 de junio próximo, ambas fechas inclusive, y que durante dicho periodo será subrogada por la jefa de la División Jurídica, Beatriz von Lobenstein. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre medidas antidumping y compensatorias en el comercio internacional, estadísticas de la OMC y algunos aspectos de las exportaciones chinas, para información de los señores diputados. Y finalmente dos reemplazos para la sesión de hoy: del diputado señor Leonidas Romero, quien reemplaza al diputado señor Gonzalo de la Carrera, y el diputado señor Frank Sauerbaum reemplaza al diputado señor Miguel Mellado, y estamos a la espera de otro reemplazo que no nos ha llegado, que es Picardini por Bravo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. Gracias, estimado Álvaro. Estamos en el artículo 4. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Eso. Palabra sobre varios. Diputada Cid. Varios. Gracias, presidente. Solo para hacer el punto y nada contra la subsecretaria. La verdad que lamento mucho que no esté el ministro, sé que anda de viaje, pero creo que para este proyecto es importante que esté el ministro presente. Solo hacer el punto y seguir con la comisión. Gracias, presidente. Bien. Bien. Habiendo ya avanzado con la cuenta, ¿cierto? Y varios, vamos a ir a la orden del día. Yo explico, presidente. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, ¿cierto?, del presidente de la República, que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica el boletín 16.566-03, que está en primer trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de suma. En esta oportunidad asiste la ministra subrogante de Economía, Fomento y Turismo, la señora Javiera Petersen, a quien le damos la bienvenida a nuestra comisión, así también la asesora de la División de Fomento de Inversión e Industria, la señora Camila Astorga, que nos acompaña nuevamente. Le damos la bienvenida, y bueno, la coordinadora legislativa, la señora Virginia Ríos, también. Vamos a ofrecer la palabra a nuestro secretario para informar en el estado del proyecto, señor presidente. Como ustedes saben, respecto del proyecto de permisología ya está despachado el título cuarto y el título sexto, y ahora partimos desde el artículo primero y vamos en el artículo cuarto, que se refiere a las situaciones que quedan fuera del ámbito de aplicación de esta normativa, y la señora ministra subrogante va a exponer al respecto la indicación del Ejecutivo, que se presenta en el mismo artículo cuarto que lo sustituye. Diputado Mateson.
Sí, yo quería saber, preguntarle a la subsecretaria o ministra subrogante, no sé en qué calidad está, ¿en qué está el estudio de la estructura institucional que iba a administrar, digamos, o iba a estar a cargo de este proyecto? El ministro se comprometió a tener esta semana una propuesta, entonces, debido a que no se ha mencionado en la comisión, me gustaría saber en qué está ese estudio o esa proposición. Gracias, diputado Mate. Sí, era una indicación con respecto al tema del servicio. Ya había un compromiso de 2 semanas aproximadamente, por lo que me señala la Secretaría. Sí, semana. Sí. Pero eso depende. Entonces, bueno, le pedimos que tome la palabra ministra Javiera Petersen. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también aprovecho de saludar a todos los diputados. Sobre la pregunta, efectivamente, el ministro hizo un compromiso de poder presentar a la comisión una nueva propuesta referido a lo que nosotros presentábamos como servicio. Estamos trabajando para ellos. Cuando esta propuesta esté lista, se la vamos a presentar y vamos a explicarla con todos sus detalles en esta comisión. El artículo que toca ahora ver es un artículo que no hace referencia al servicio y por lo tanto podemos avanzar en la discusión y en su votación en particular sin mayores problemas. La verdad es que está bien que por su intermedio la ministra subrogante haga el alcance de que está en estudio, pero nos gustaría saber el avance, porque existió un compromiso de 2 semanas. Y si no está listo, por favor, que pueda poner una fecha límite para la presentación de la proposición del ministerio. Diputado Inter, gracias, diputado Matheson. Sí, sobre el tema que plantea el diputado Matheson, quiero hacer un punto sobre el estadio de la conversación entre oficialismo y oposición en esta materia. Quiero recordar que si bien en el oficialismo consideramos que debe haber la institucionalidad que aparece en el proyecto original, hemos tomado un acuerdo con votos del oficialismo para reemplazar en todas las ocasiones en que el proyecto dice el nuevo servicio, para que diga Ministerio de Economía. Es decir, si bien el gobierno y el ministro Grau en particular tomaron un compromiso de hacer una propuesta, la garantía está en poder de la oposición, porque ya se les entregó que en la medida en que el ministro Grau no presente la institucionalidad, de algún modo ustedes ganan y el proyecto queda como ustedes lo hubiesen planteado y no como nosotros lo hubiésemos planteado. Eso ya lo tienen en su haber, esa garantía, ese metafórico valevista. Entonces, es cierto que falta la propuesta, pero no nos pongamos nosotros en la deuda si es que nosotros entregamos la garantía. Gracias, diputado Inter. Diputado Matheson, ya para continuar con la discusión. Sí, yo creo que esto no se trata de ganar o perder, se trata de que el proyecto salga lo mejor posible de esta comisión, y si existe un compromiso por parte del ministro, yo espero que se cumpla. Más allá de que exista el compromiso, debe cumplirse los plazos que establece el propio ministro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Matheson. Bueno, hay que señalar que presentamos una indicación que firmamos varios de nosotros, en la cual justamente hacíamos referencia a lo que sea el diputado Inter, de en cada vez que aparezca servicio, que se generara Ministerio de Economía, que eso es, como bien señala el diputado, lo que hoy día tenemos dentro de la discusión en la comisión, pero nos encontramos a la espera del cambio en el título 5º, si no me equivoco, que es el que habla con respecto a la institucionalidad. Entonces, les pedimos que puedan acelerar esa discusión, o sea, dentro del ministerio para poder responder. Ahora, aquí lo relevante, y yo creo que es lo que señala el diputado Matheson, es en los plazos. O sea, si no hubiéramos dado un plazo de 2 semanas, no hubieran dicho, ¿saben qué? En un mes vamos a tener esto. La idea es que el plazo se cumpla. Si es que no se puede cumplir, también que pueda llegar a lo mejor vía oficio, estamos trabajando en esto, vamos avanzando en este punto, por lo tanto, queremos que tengan la paciencia para poder esperar, no que llegue el plazo y que no tengamos respuesta, que es lo que yo creo la preocupación de los miembros de la comisión. Así que si podemos tener esa respuesta vía oficial acá a la comisión, se lo agradeceríamos.
Bien, vamos a continuar entonces. Le vamos a dar la palabra a a la subsecretaria ministra subrogante hoy para que pueda hablarnos acerca del artículo 4 y de las exclusiones que quedaron pendientes de la discusión la semana pasada. Muchas gracias, presidente. Y tomado el punto, efectivamente vamos a informar según lo requerido de el cumplimiento de los plazos comprometidos, y en caso de que haya algún problema, también les vamos a hacer llegar para que no solamente se cumpla ese plazo sin haber llegado al acuerdo. Bueno, como les comentaba a algunos de ustedes antes de que iniciara la sesión, tenemos una presentación que nuestra intención es que vaya acompañando la discusión y la votación en particular de este artículo 4, que tiene como objetivo principal el poder excluir ciertas materias de la aplicación de esta ley, y dado la conversación que se inició en la sesión pasada y también con motivo de la indicación que nosotros presentamos en este artículo, nos parece pertinente poder dedicar un par de minutos en cada una de estas exclusiones para poder explicar cuál es el sentido de cada una de ellas, y en caso exista alguna pregunta poder justamente resolverla. Así que vamos a estar presentando esto, y cuando lleguemos a la primera exclusión podemos ver si es que les parece la propuesta de ir votando por cada una de ellas, o bien sigo con la explicación de toda la presentación. Sí, vamos a darle la palabra a Álvaro y luego Ya. escuchar a nuestra ministra. Presidente, se inicia la discusión y votación de la indicación del Ejecutivo, la indicación número 11, que sustituye el artículo 4 del proyecto, y en base a eso vamos a hacer, vamos viendo, si le parece, literal por literal, y la ministra subrogante va haciendo el punto en cada literal que corresponda. No sé si están de acuerdo con... Ya. Artículo 4. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley a las autorizaciones tramitadas íntegramente en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, contemplado en la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y sus reglamentos, así como los pronunciamientos que emitan los órganos sectoriales referidos a los permisos ambientales sectoriales dentro del antedicho sistema. Con todo, los permisos ambientales sectoriales asociados a proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental que requieran una tramitación sectorial fuera de dicho sistema se sujetarán a las disposiciones de la presente ley para efectos de la tramitación del acto administrativo autorizatorio ante el órgano sectorial competente. Tratándose de permisos ambientales sectoriales que se tramitan íntegramente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, el órgano sectorial deberá dictar el acto administrativo terminal que otorgue el permiso en el marco de la evaluación de impacto ambiental condicionado a la calificación ambientalmente favorable del proyecto o actividad. Tratándose de permisos ambientales sectoriales que requieran una tramitación sectorial fuera del sistema de evaluación del impacto ambiental, los órganos sectoriales no podrán denegarlos en razón de requisitos ambientales ni imponer nuevas condiciones o exigencias que no sean las establecidas en la resolución de calificación ambiental correspondiente, debiendo circunscribir su evaluación y pronunciamiento a los antecedentes no ambientales que presente la titular junto a su solicitud. En este último caso, el permiso ambiental sectorial podrá otorgarse solo una vez que la titular exhiba la resolución de calificación ambiental favorable. Los requisitos ambientales para el otorgamiento de permisos ambientales sectoriales aplicables a proyectos o actividades sometidas al sistema de resolución de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental, así como los contenidos técnicos y formales para acreditar su cumplimiento, serán los que señale la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta las funciones del servicio de evaluación ambiental establecidos
en el artículo 81, literal D y E de la referida ley. Hasta ahí sería presente en la letra A. Gracias, Álvaro. Le damos la palabra a la ministra subrogante. Gracias, presidente. Bueno, como les comentaba, tenemos una presentación de apoyo que va a ir literal por literal explicando el sentido de las exclusiones. Antes de iniciar la explicación de la exclusión de la que se acaba de hacer lectura, me gustaría sencillamente hacer un pequeño repaso de la importancia de este artículo y por qué es necesario hacer ciertas exclusiones a una ley que, como se ha ido explicando por parte del ministro en distintas ocasiones, tiene una aplicación que es amplia. Y al tener una aplicación que es amplia, sabemos que eso tiene hartos beneficios con el propósito de esta ley, pero también tiene ciertas limitaciones que tienen que estar resguardadas a través de este artículo 4. Como ustedes saben, habían dos alternativas de diseño para poder aproximarse al objetivo de esta ley. Por un lado, tener una explicación más restringida, es decir, tener un listado taxativo y exhaustivo de todas las autorizaciones que va a las que sería aplicable todo lo que esta ley propone. Y por otro lado teníamos la propuesta de tener una aplicación general, es decir, una aplicación que vele por un objeto más amplio, con el sentido de que efectivamente más autorizaciones sectoriales quepan dentro de las modificaciones que esta ley haga, pero eso, como yo les explicaba con anterioridad, tiene ciertas complicaciones que tienen que ser resguardadas a través no solamente del artículo 3º, sino que también del artículo 4º. El artículo 3º, como ustedes saben, estamos excluyendo, por ejemplo, ciertos actos del Banco Central. Entonces, eso es necesario para poder avanzar con el diseño que fue elegido en este proyecto de ley. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá, como yo les comentaba, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales tiene una aplicación general respecto de todas las autorizaciones que hoy día existen o las autorizaciones que puedan existir en el futuro. Y hay dos principales problemas de esta aplicación más amplia en caso no tengamos un artículo de exclusiones como el que vamos a pasar a votar a continuación. La primera es que se haga extensible esta ley a cuestiones que no son estrictamente autorizaciones, es decir, dado que el concepto de autorización que nosotros estamos proponiendo para que sea una aplicación amplia es también un concepto amplio, efectivamente si es que no ponemos autorizaciones, o sea, restricciones a este ámbito, al ámbito de aplicación de la ley, podríamos estar incluyendo ciertas autorizaciones a las que no es meritorio ni tampoco queremos que justamente estén bajo el ámbito de aplicación. Y la segunda es que se apliquen a materias que no se resalieron en absoluto con el objetivo de la ley, que es, como ustedes saben, el poder fomentar el crecimiento económico a través de la aceleración de proyectos de inversión. O sea, y ahí yo creo que lo más claro que van a ver ustedes en alguna de las exclusiones que nosotros proponemos a continuación tiene que ver, por ejemplo, con la solicitud de licencias médicas, que es algo que no tiene nada que ver con el objeto de la ley, pero por la redacción amplia de no solamente el artículo 1º, artículo 2º, sino también las definiciones que estamos planteando, es necesaria pasar por esto. Entonces, en vista de esto, el artículo 4º, que es el que vamos a votar nosotros ahora en particular, es esencial justamente para poder tener una buena aplicación de este proyecto. Pasemos a la siguiente diapositiva. En el artículo 5º, que vamos a pasar luego a votar, comprende esta definición amplia que es necesaria para poder cumplir con un objeto también más amplio, pensando en estos diseños que yo les mencionaba, las dos alternativas de diseño. Y por lo tanto, la redacción que nosotros estamos proponiendo ahora para el artículo 4º tiene por sobre todo un objetivo pedagógico para que cuando se aplique esta ley sea una buena aplicación. Y en ese sentido, como yo ya les mencionaba, el artículo 4º lo que está proponiendo es excluir aquellas autorizaciones que no son estrictamente autorizaciones sectoriales y también estamos incluyendo dentro de los literales de las exclusiones del artículo 4º algunas especificaciones para dar mayor claridad a la aplicación de esta ley.
¿Cuál era el problema con la redacción original que fue conversada en la sesión anterior y que motiva finalmente la indicación que nosotros estamos presentando acá? Lo primero es que el artículo original daba un trato diferenciado y poco coherente a la exclusión del CEIA en la relación con las demás exclusiones, y por lo tanto eso es una de las primeras modificaciones que nosotros estamos proponiendo en esta indicación. También estaba redactado de una forma que se prestaba para varias confusiones, por lo tanto el primer literal que vamos a ver explica bien la exclusión del CEIA, y ahí me voy a detener más en presentarles por qué es necesario y de qué manera justamente se presenta esta exclusión. En segundo lugar, había poca claridad respecto a si se excluyen autorizaciones específicas o bien de materias generales, y por eso también ordenamos las exclusiones en ese sentido. También estamos modificando ciertas exclusiones. Por ejemplo, estamos corrigiendo la exclusión referida a las sustancias no concesibles para aclarar que la exclusión recae específicamente sobre la concesión administrativa o bien los contratos especiales de operación, y por tanto quedan dentro del ámbito de aplicación de la ley todos los permisos que son necesarios para, por ejemplo, la explotación del litio. Estamos también poniendo nuevas hipótesis de exclusión. Específicamente estamos excluyendo, por ejemplo, ciertas autorizaciones en el ámbito laboral o estatuto administrativo que están fuera del objeto de la ley, porque justamente no corresponden a procesos que son requeridos para proyectos de inversión. Ahora voy a partir por la explicación de la primera exclusión, que a diferencia del texto original está comprendida en la letra A, en el literal A, que busca la exclusión del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y acá me voy a detener unos minutos para poder dejar bien claro cuál es el propósito de esta exclusión. Creo que se puede entender que la exclusión que nosotros proponemos acá tiene tres objetivos principales. La primera es excluir de los permisos excluir de la aplicación de esta ley los permisos que se tramitan de inicio a término dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que por su naturaleza están. Pasemos a la siguiente diapositiva, perdón, me voy a saltar como la redacción actual, sino que quiero llegar primero a la explicación para luego pasar a cómo esto se manifiesta en el texto. Como yo les decía, el objetivo de esta exclusión es, por un lado, el excluir a aquellos permisos que se tramitan íntegramente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que por la naturaleza que tienen, estos están bajo normas propias del funcionamiento de las evaluaciones de impacto ambiental, que es un procedimiento administrativo complejo y que además muchas de los aspectos que regula la ley marco de autorizaciones sectoriales que nosotros estamos proponiendo en este proyecto están expresamente reguladas en la regulación ambiental, y por lo tanto no es meritorio finalmente hacer una. El segundo objetivo es excluir los pronunciamientos que el servicio de impacto de evaluación ambiental le pide a ciertos servicios sectoriales para poder sacar la resolución de calificación ambiental, entendiendo que los pronunciamientos que se le piden a los servicios son opiniones técnicas, más no un permiso, y por lo tanto nosotros estamos excluyendo esos pronunciamientos, pero no estamos excluyendo el permiso sectorial que está relacionado con ese pronunciamiento, que se va a explicar mejor más adelante. Y el tercer... sí, quizás pasemos al... Sí, no, es una parte bien importante, un poquito antes. Mira, voy a explicarlo de esta forma, que yo creo que es más metodológica y procedimental para ver qué es lo que estamos sacando y qué es lo que estamos dejando dentro. Lo primero es, como contexto general, como ustedes bien deben saber, la ley 19.300 establece un listado de tipologías de aquellos proyectos que potencialmente pueden ingresar a la evaluación de impacto ambiental. Y a nivel reglamentario se establecen los umbrales, bajo los cuales un proyecto, si está sobre el umbral, entra al sistema. Si nosotros ponemos como ejemplo un proyecto inmobiliario, el umbral de ese proyecto inmobiliario son 160 unidades habitacionales. Entonces, el proyecto inmobiliario de más de 160 unidades unidades habitacionales, ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y aquel que tiene menos no ingresa. Ambos proyectos requieren los mismos permisos sectoriales.
Entonces, lo que nosotros estamos excluyendo acá es sencillamente la etapa ambiental. En la etapa ambiental, ¿qué es lo que se le va a pedir a este proyecto inmobiliario? Es primero la resolución de calificación ambiental, que está excluida por su naturaleza de esta ley, el pronunciamiento para obtener esa resolución de calificación ambiental, es decir, cuando el SEA, para poder obtener la RCA, le pide pronunciamientos, opiniones técnicas a ciertos órganos que son considerados órganos sectoriales. Ese pronunciamiento no es una autorización, es sencillamente una opinión técnica que emite el servicio. Eso nosotros lo estamos excluyendo de la aplicación de esta ley. Y en tercer lugar, estamos también excluyendo aquellos permisos que se tramitan íntegramente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que van a estar normados bajo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y luego, toda la etapa sectorial, una vez ya se obtiene la RCA favorable, está dentro de la aplicación de la ley. Pasemos a la siguiente diapositiva solamente para ver justamente la pregunta de la diputada Cita. En la etapa ambiental, este proyecto va a tener, por ejemplo, el pronunciamiento de relocalización del SAC, el pronunciamiento de bosque nativo de la CONAF, el pronunciamiento de causa de la DGA, pero solamente son los pronunciamientos, opiniones técnicas. Cuando ya el titular de este proyecto obtiene estos pronunciamientos, obtiene la RCA favorable, sale de la etapa ambiental y parte a la etapa sectorial a pedir el permiso. Entonces, en la etapa sectorial, cuando va al SAC para poder pedir el permiso de relocalización, eso sí está comprendido dentro de la aplicación de esta ley. Eso es bien relevante porque nosotros con la redacción que estamos proponiendo en este literal, no solamente delimitamos muy bien cuál es la parte sectorial y cuál es la parte ambiental, sino que hacemos algo que es muy relevante para los titulares de proyecto, y es que estamos dejando claro que cuando ya se termina la etapa ambiental y el titular va al SAC a poder pedir el permiso de relocalización, el SAC solamente va a poder evaluar la parte no ambiental de ese permiso, no va a poder hacer una nueva evaluación ambiental porque eso ya fue considerado en la etapa ambiental. Entonces, efectivamente, se avanza en ese sentido. Esa es la explicación global de esto. Podemos ir ahora a cómo quedó esta redacción para que ustedes vean cómo esta redacción quedó en esto. Hay una... Diputado Matheson, ¿me consulta? No, Matheson es... Perdón, Sauerbaum. Sí. Nos parecemos cada día más también. No, presidente, mire, si lo que hay que evitar aquí, en el fondo, es justamente lo que nos ha pasado, y lo tengo súper claro, ministra, porque hace unos días en Ñuble se nos rechazaron 2 proyectos que estaban con RCA, estaban favorables, ¿cierto? La CONAF, el SAC y todo. Y resulta que después llegaron esta instancia política, ¿cierto?, que tiene a través de los CEREMI, y lo rechazaron. Entonces ahí se perdieron más o menos 800 empleos. Entonces, sí, ese es el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es justamente que no haya una doble chequeo, digamos, de antecedentes que técnicamente ya están previamente aprobados y evaluados. Se trata de que no hagamos un doble trabajo y que no haya una instancia distinta de la técnica para poder, ¿cierto?, poder aprobar proyectos, porque finalmente los inversores tienen esta tremenda incertidumbre respecto de si pasan la parte técnica. Después va a haber una segunda etapa que ellos no manejan, que es la parte política, ¿cierto?, de decisiones que a veces no son del todo justas si ya han cumplido la parte técnica. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum. Ministra. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, quizás podemos pasar ahora a cómo quedó la redacción, justamente para que vean de qué manera esto se expresa, la explicación que le acabo de dar en esto. Lo que ustedes pueden ver en el comparado, que ya fue leído, que se inicia en la página 7 del comparado que ustedes pueden ver acá, está también presentado en la slide que ustedes ven en este momento en la presentación. Voy a ir por inciso de cada una de este literal, porque en los incisos cada uno de estos se manifiesta. Entonces, como ustedes ven, el literal A del artículo 4 inicia diciendo que las autorizaciones tramitadas íntegramente en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental contemplada en la ley 19.300, así como los pronunciamientos que emiten los órganos sectoriales referidos a los permisos ambientales sectoriales dentro de dicho sistema. Es decir, como yo les mencionaba, en este proyecto inmobiliario de más de 160 unidades, todos los permisos que se tramitan íntegramente en el sistema, además de los pronunciamientos, que no son autorizaciones, solo un pronunciamiento, son los excluidos del ámbito de aplicación de esta ley. El ejemplo que a mí me dieron y que yo lo encontré muy bueno es el de la autorización para realizar excavaciones arqueológicas.
Ese es un ejemplo que quizás no es un ejemplo de un permiso que se tramita íntegramente en el sistema de evaluación ambiental, pero sí que presenta la exclusión justamente para ver esto. Parte de ese permiso, que requieren muchos de los proyectos inmobiliarios, tiene un componente ambiental, pero no solamente tiene un componente ambiental, también tiene, por ejemplo, ingeniería del proyecto. Entonces, cuando el proyecto inmobiliario entra dentro, tiene que pasar al sistema de evaluación ambiental, efectivamente ese permiso no se va a tramitar íntegramente dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que sencillamente para poder obtener la RCA, el CEA le va a pedir al Consejo de Monumentos Nacionales un pronunciamiento sobre la parte ambiental de ese permiso, ¿ya? Ese componente ambiental es solamente una parte de lo que se requiere para poder obtener el permiso final. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, estamos excluyendo de la aplicación de esta ley solo el pronunciamiento, y cuando ya sale del sistema de evaluación de impacto ambiental y va al Consejo de Monumentos a solicitar el permiso, el Consejo de Monumentos solamente puede evaluar la parte no ambiental, y eso, para lograr esa autorización, se va a regir bajo la marco que nosotros estamos proponiendo acá. Gracias, ministro. Sí, digo, hacia adelante. Ministra, por su intermedio, presidente, el ejemplo que usted da lo entiendo perfecto cuál sería lo que quería fuera, pero ahora, justo específicamente en ese ejemplo, tenemos el problema que en monumentos nacionales aparece un huesito, aparece una piedrita y los proyectos están parados 5, 10 años. Entonces, si lo excluimos acá, ¿en qué parte lo vamos a colocar para poder avanzar en ese tema? Ya no digo que sea como para rechazar esta letra, sino que en el fondo, ¿en qué minuto de este proyecto vamos a tomar el tema de monumentos nacionales, que es súper delicado, muy complejo? Nosotros tenemos inclusive proyectos que son de obras públicas, que son de la Dirección de Obras Portuarias, en la cual se están haciendo avenidas en el borde costero. Apareció un sector donde se hacían antiguamente los ladrillos y eso quedó botado, porque al final del día tampoco es que hagan una recuperación del monumento nacional o de lo que encontraron y que se le agregue valor y terminen la obra. La obra terminó ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este proyecto? No tiene nada que ver con esta letra, pero sí para avanzar en lo que son monumentos nacionales, que para muchos proyectos de inversión. Presidente, gracias, diputada. Es una muy buena pregunta. A mí me gusta el ejemplo porque creo que deja claro por el umbral, pero efectivamente la exclusión del pronunciamiento en ningún caso es la exclusión de Consejo de Monumento y ni poco la entrega de ese permiso en particular. Es solamente el pronunciamiento, y acá es importante entender que el pronunciamiento es una opinión técnica del servicio, no es una autorización. Y acá lo que nosotros estamos haciendo justamente para poder ayudar al problema que usted presenta y que vamos a verlo en distintos artículos de cómo eso se va a hacer subsanado, es que estamos dejando en claro, justamente con este literal, que el Consejo de Monumentos Nacionales, cuando ya el titular tenga la RCA favorable y vaya al Consejo de Monumentos a poder pedir la autorización, el Consejo de Monumentos no va a poder volver a la evaluación ambiental, a la parte ambiental del permiso, porque eso ya fue comprendido en la parte ambiental. Entonces eso también se queda claro justamente en los siguientes incisos que ve esta redacción. Entonces, como yo les mencionaba, el primer inciso lo que hace es excluir los permisos íntegramente ambientales y estos pronunciamientos, que son opiniones técnicas. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde ustedes van a ver los siguientes incisos que también pueden ver en el comparado. El segundo inciso lo que establece es que los permisos ambientales sectoriales asociados a proyectos de actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental que requieran una tramitación sectorial fuera de dicho sistema se sujetarán a las disposiciones de la presente ley para efectos de la tramitación del acto administrativo autorizatorio. Eso es lo que yo les mencionaba, que toda la parte no ambiental que se requiera va a estar bajo los efectos de la ley que nosotros estamos proponiendo acá. Y finalmente, los incisos tercero y cuarto lo que buscan es también tener mejores reglas procedimentales una vez el titular ya obtenga la RCA favorable y luego tenga que ir al órgano sectorial a obtener esta autorización. Pero con todo, yo solamente quiero volver a los objetivos. Los objetivos es únicamente la exclusión de aquellos permisos y de aquellos proyectos que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental en su parte sectorial. Todo el resto de las autorizaciones les va a ser aplicable esta ley. Le damos la palabra a nuestro secretario. ¿Da, diputada Segarrini?
Sí. A ver, por su intermedio, presidente, saludar a la ministra. En términos prácticos, entiendo de que todos los pronunciamientos que hagan los servicios sectoriales tienen que hacerlo bajo la modalidad cuando el contenido es medioambiental, lo que hoy día aplica el CEIA. El resto, cuando usted habla de autorizaciones, ¿ya no tendrían que pronunciarse entonces en términos de autorizaciones? Gracias, diputada. Sí. Creo que ¿se entendió la pregunta? Sí, se entendió perfectamente. Pues es que los pronunciamientos es algo dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo les pongo este ejemplo del proyecto inmobiliario. Cuando sobrepasa el umbral de los 160 unidades e ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, el servicio de evaluación ambiental le pide ciertas opiniones técnicas a los... Esos pronunciamientos van a estar bajo la regulación ambiental, ¿cierto? Imaginémonos ahora un proyecto de menos de 160 unidades y por lo tanto no pasa por la evaluación ambiental, pero requiere los mismos permisos. Entonces, esos mismos permisos también van a requerir ciertas opiniones de otros servicios y eso sí aplica la ley marco que nosotros estamos votando en este aspecto. Entonces nosotros sencillamente estamos excluyendo aquellos pronunciamientos por no ser autorizaciones, pero también estamos excluyendo aquellos permisos que íntegramente están regulados bajo la regulación medioambiental. Sí, por supuesto. Camila, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, solo para complementar la respuesta de la ministra, recordar que la exclusión, o sea, que la ley marco lo que establece principalmente son normas procedimentales. Por lo tanto, lo que se excluye cuando se menciona que se deja fuera entonces aquello que está regido por la normativa ambiental, no se refiere específicamente a los requisitos sustantivos de los permisos, ni ninguna de las regulaciones, ¿no es cierto?, que fijan estándares para la aplicación de ese permiso específico que dentro del CIA se denomina, ¿no es cierto?, permiso ambiental sectorial, y fuera del CIA, para estos proyectos que están bajo el umbral, son simplemente permisos sectoriales. Lo que intenta ordenar esta norma de exclusión es decir, que aquello que es producto, ¿no es cierto?, aquellos actos administrativos que son producto del procedimiento del CIA, al estar regidos íntegramente por ese procedimiento que regula, ¿no es cierto?, los tiempos de las observaciones, de las adendas, de los silencios, ¿no es cierto?, de manera exhaustiva, cuestión que no tenemos en el mundo sectorial. Todos los actos administrativos terminales que se emitan en ese contexto, en ese procedimiento, quedan excluidos de esta ley, porque si no tendríamos dos procedimientos, ¿no es cierto?, distintos aplicando para un mismo actuar administrativo. Y en definitiva, cuando termina ese procedimiento del CIA, aplica esta ley para cualquier procedimiento administrativo que se inicie por un titular de proyecto donde va a obtener esa resolución que le otorga el permiso definitivo, ¿no? Y ahí lo que hace en el fondo esta exclusión es simplemente como ordenar cuáles son las normas procedimentales que regirán la actuación o el pronunciamiento de la administración en un lugar u otro para no tener normas contradictorias sobre procedimiento. Diputada, ¿sí alguien? Sí. Ya le íbamos a votar ya la letra, pero bueno. Sí, ya. Entiendo que quedan excluidos. Pero entonces, ¿ya no existirían más pronunciamientos sectoriales con respecto a una aprobación de un proyecto propiamente tal? Porque, mire, le hago otra pregunta. ¿Cuáles serían entonces los trámites que en este caso quedarían fuera quedarían regulados bajo la ley marco? Mejor. ¿Cuáles serían los trámites sectoriales que quedarían bajo la regulación de la ley marco? Ministra, adelante. Gracias. Porque el hecho de que queden regulados bajo la ley marco se supone que sería acotar, ojalá, un trámite que es muy burocrático y que a lo mejor no es tan significativo
para la toma de decisión de un proyecto que en este caso tiene aristas medioambientales, sino que es una cuestión más bien administrativa, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que yo entiendo? Gracias, diputada. Sí. Bien. Voy a volver a la Ya. presentación porque creo que quizás puede ilustrar mejor lo que yo les mostraba con anterioridad. Acá nosotros estamos dejando como en esta imagen, la etapa ambiental es lo que nosotros estamos excluyendo de la aplicación de esta ley marco. Lo que está en la etapa sectorial es todo lo que está dentro de la aplicación de esta ley marco. Entonces, como les mencionaba, en la etapa ambiental están los pronunciamientos que el Servicio de Evaluación Ambiental le pide, estas opiniones que le pide a otros órganos como el SAC, como la CONAF, como la DGA, para poder obtener la RCA, ¿ya? Cuando el titular del proyecto ya obtiene la RCA favorable y luego va y parte la etapa sectorial y va al SAC a pedir, yo ahora necesito la autorización, este permiso de relocalización. Eso es algo que va a estar comprendido dentro del ámbito de aplicación de la ley marco. Entonces, si es que nosotros vemos la próxima diapositiva, que es el caso de un ejemplo del proyecto fotovoltaico. Acá nosotros tenemos, según los umbrales que establece el reglamento, aquel que supera cierto umbral entra en la tramitación dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Necesitamos el pronunciamiento, para obtener la RCA se necesita el pronunciamiento de la Seremía de Salud, con eso se obtiene la RCA favorable. Tenemos abajo aquel proyecto que no ingresa a la evaluación de impacto ambiental, no se requiere finalmente esa etapa ambiental, y luego ya los dos se juntan equitativamente en la etapa de la tramitación fuera del SEIA. Entonces, todo lo que queda dentro de la tramitación del SEIA es algo que está excluido de la aplicación de esta ley marco por los motivos que yo les mencionaba con anterioridad, que finalmente todas las dimensiones que la ley marco está reglando para estas autorizaciones están ya regladas en la ley ambiental y por lo tanto no hace sentido finalmente juntar estas cosas. Adelante, diputada. Sí. Gracias por su intermedio a la ministra. Los permisos ambientales sectoriales mixtos que están en la 19.300, ¿cómo se ven en este proyecto? ¿Cómo quedan? ¿En qué parte están? Sí, justamente el ejemplo que le di es un permiso ambiental finalmente mixto, porque tiene un componente ambiental, pero también tiene un componente puramente sectorial. Entonces, en ese caso, en el caso del proyecto que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, solamente la parte ambiental, que es finalmente este pronunciamiento, es lo que queda excluido de la ley marco, pero todo el resto está bajo la aplicación de la ley. No, para nada. Sí, pero es que eso quizás es un poco confuso porque finalmente un proyecto inmobiliario que no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental también requiere este mixto. Y en ese caso, todo ese permiso está bajo la ley marco, no lo estamos excluyendo. Una parte sí, una parte no. Una parte sí. Sí. Diputado Sauerman. Sí. Sí, no, ministra, mire, si finalmente lo que nos importa es la sumatoria del tiempo. Eso es todo, sí, al final, sí, eso es, porque claro, aquí vamos a poder tener una RCA a lo mejor con menos tiempo, pero después nos vamos a chocar con el Monumento Nacional y ahí vamos a parar. Entonces, la preocupación finalmente es esa, que los tiempos sean acotados justamente para darle certeza y poder hacer inversión más en el corto plazo. Yo le contaba aquí que hoy día, y la otra pregunta es si vamos a hacer algún tipo de diferencia entre los proyectos de inversión privado, por decirlo de alguna manera, a los proyectos sociales. Le pongo un ejemplo concreto. Nosotros en Chillán Viejo tenemos hoy día detenidos 300 viviendas porque encontraron 2 pedazos de ladrillo, teja, se cree que es la teja de la abuelita Bernardo Higgins, no se sabe bien qué es lo que es. Entonces ahí están, detenidos y la gente está esperando. Entonces esa es la incertidumbre que existe. Entonces, en el fondo, la tranquilidad que queremos tener es respecto de los plazos que en el total van a tener que esperar un inversionista para poder hacer la inversión. Sí, diputado, sí, claro. O sea, justamente por eso es que los incisos finales de este literal A del artículo 4 lo que buscan es mejorar una redacción para hacer que cuando el titular ya tenga la RCA, todos los trámites sean más expeditos que los tenemos ahora. Entonces, y eso está comprendido en esta redacción. Voy a dar la palabra a nuestro secretario para que podamos avanzar.
Ya la última palabra, porque tenemos que avanzar en la Disculpe, votación. presidente. Estamos recién en la letra A de más de dos. Eh, Oiga, ministra, por su intermedio, presidente, ya. La autorización de la Seremía de Salud con respecto al almacenamiento de residuos no peligrosos antes estaba en el CEIA. Antes estaba considerado, entiendo yo, en el... Sí, pero antes estaba en el CEIA, ¿o no? Esto antes se consideraba dentro del CEIA. Dentro del proceso que consideraba la evaluación de impacto ambiental. Hoy día. Camila, adelante. Por su intermedio, presidente, para responder a la diputada Cicardini, el proyecto de ley marco no innova respecto del funcionamiento del CIA y la redacción al menos se establece de forma tal que se puede adaptar a aquello que se resuelva respecto del CIA. Ahí me gustaría como volver a poner énfasis en que la exclusión en definitiva es procesal, ¿ya? Lo que se refiere a la exclusión es decir, los actos administrativos que se emitan dentro del CIA y los pronunciamientos que no son actos administrativos y por tanto se reconocen como tal, ¿no es cierto?, de manera expresa, se rigen por las normas procesales del CIA. Y en aquello que queda fuera del CIA, ¿no es cierto?, se rige por la ley marco. Y esta explicación en el fondo lo que hace es reconocer cómo funciona hoy el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto?, donde lo que se obtiene dentro de la tramitación en el CIA es el pronunciamiento de la Seremi de Salud, que en caso de ser favorable, ¿no es cierto?, da lugar a una RCA favorable, junto con los pronunciamientos de los otros órganos sectoriales. Y lo que ocurre una vez que termina el procedimiento del CIA es que el titular de un proyecto o actividad, ¿no es cierto?, va con su RCA favorable y luego tiene que ir a cada órgano de la administración a requerir el acto terminal, en el fondo, donde consta ese acto administrativo que le dice, sí, este es el permiso de almacenamiento de residuos no peligrosos. Y eso es lo que, dado que ya finalizó el CIA, es lo que tiene sentido entonces que se rija por la ley procesal que está establecida en la ley marco de autorizaciones sectoriales. Y bajo la ley marco ya no sería necesario entonces de que que exista una autorización de la Seremía de Salud. Sí sería necesario. Igual. Sí. Los permisos sectoriales siguen siendo Ya, es solo para efectos aplicables. que no quede dentro del CEI ese procedimiento y que haya sido aprobado el RCA. Exacto. Lo que es, Sin la autorización, pero sí con el pronunciamiento de la Seremía. sí. Ah, ya, no es una autorización, es un pronunciamiento. Es en el este caso. pronunciamiento. Lo que se emite hoy en el marco del CIA Evitemos el son los diálogo. pronunciamientos. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando termina un procedimiento de evaluación de impacto ambiental de un proyecto. Lo que se tiene como acto administrativo terminal es la resolución de calificación ambiental y los pronunciamientos que están considerados en esa resolución de calificación ambiental y que permiten, por ende, que sea favorable o no. Luego, lo que hacen los titulares es ir con esa RCA, ¿no es cierto?, y obtener esos actos terminales. En algunos casos, como explicaba la ministra, hay elementos que ni siquiera fueron observados durante el procedimiento del CIA, porque no son elementos ambientales o componentes ambientales, como se les define, que tienen que ver con las ingenierías de cálculo, ¿no es cierto?, con detalles técnicos que no son pertinentes al CIA, y en esos casos, entonces, el órgano sectorial recibe la solicitud, tiene la RCA como antecedente y pasa a evaluar todos los otros componentes. Esta redacción, en todo caso, no busca ni hacer perpetua esa forma de funcionamiento hoy en el CIA, ni innovar respecto al funcionamiento del CIA, y por eso se hace la distinción procesal respecto de aquello que ocurre en el marco del procedimiento de evaluación ambiental y aquello que no. Y hace simplemente esa distinción para determinar cuáles son entonces las reglas procesales que se aplicarán a esos pronunciamientos. Sí, lo que pasa es que cuando usted... Cicardini, disculpe, pero sí. hace un rato nos dijo que iba a ser la última palabra. Tenemos que avanzar con el proyecto. Yo creo que las explicaciones han sido bastante directas, ¿cierto? Bien didácticas también con las distintas diapositivas o láminas que nos han presentado y tenemos que seguir con la discusión. Hemos dado ya varias palabras, más de 2 palabras a cada diputado incluso en alguna oportunidad. Así que vamos a poner en votación y antes íbamos pero por tanto, antes el diputado, perdón, aquí el secretario Álvaro va a dar un... Hay que dar cuenta del reemplazo de la diputada Bravo por la diputada Cicardini.
Eso, presidente, listo. Gracias, Ya. senador. Diputado Manucheri. Yo tengo algunos matices respecto del inciso número 1, pero estaría disponible a aprobarlo, pero no así con el resto de los incisos, el 2, el 3, el 4 y el 5, por lo cual solicito que Votación separada. votemos separadamente el primero y después todo De el la- paquete de de la los letra A. De la letra A. los incisos. De la letra A. En la letra A. Chuta, ya. Solo el primero y yo solicito el resto en otra votación. Ah, ¿cómo? O sea, Perdón. sí. Sí, ya, perdón. Votaría Orden la allí. letra A. La propuesta del diputado Manucheri es votación separada solo del primer párrafo. O O presidente, sea, ¿lo puede pedir claro? para mejor Comprensión. ¿Sí? resolución, El primer tengo inciso, esa indicación que reemplaza. ahora ¿Cuál reemplazo? existe. Recién escuché al diputado Sauerbaum que también podríamos votar otros más separados, porque los demás los vamos. Ah, no, las letras van a ser cada una en forma Perdón. particular. Sí, Para precisar, sí, correcto. presidente, Solamente en esta, cuando- la letra A. cuando el diputado Manucheri dice en el fondo el primer párrafo que la letra A propiamente tal, le da más lectura a lo que propone el diputado. Dice indicación al artículo 4 para reemplazar la letra A por la siguiente, solo la letra A, no es que se reemplace todo. A. Las autorizaciones tramitadas en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental contempladas en la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y su reglamento, así como los pronunciamientos que emitan los órganos sectoriales referidos a los permisos ambientales sectoriales dentro del antedicho sistema. ¿Con la palabra con respecto a la votación? ¿Cuál es el cambio? ¿Y cuál sería el cambio, diputado Manucheri? ¿O por qué usted pide que sea separado? ¿Sí? No, porque la letra A es todo, son como 5 párrafos. Es solo la letra A. No. Quiere eliminar, quiere votar separado el primer inciso. Esa es la inquietud, por eso que no se entiende. A ver, Como toda Toda la letra A del artículo 4, ¿sí? reemplazar la letra A por eso. ya, se la rechaza. Ya, ok. Vamos, el diputado, a ver, orden, diputado Lavín, tiene la palabra. Pero el documento que está leyendo el secretario es una indicación nueva, porque Nueva. hay otras indicaciones también del diputado Manucheri que son para eliminar el inciso segundo. No, sí, claro, pero son. Ya, o sea, Con su las indicaciones que están en el comparado ya no corren y es esto. Lo que Ah, ya. pasa es que está en la indicación perdón, sustitutiva. perdón, El resto del texto. perdón. Vamos a la palabra, Vamos a Álvaro. precisar para que haya claridad. En el fondo, estamos la indicación. No, el tema es que eso es lo que yo no entiendo. Esta indicación, diputado, reemplaza toda la letra A con sus párrafos. Ya, sería una indicación a la indicación sustitutiva, podríamos decir, del Ejecutivo. Eso hay que aclararlo. En ese caso, secretario, habría que votar la indicación del Ejecutivo y si se No, aprueba, al revés, se yo rechazaría votaría esa. ¿no? primero. Yo votaría esto primero y si la rechazan, seguimos con la del Ejecutivo. Sí. No sé si le parece, diputado. Digo la dictadura, ahí digo la dictadura. Sí. Hay varias después. Espérame, un segundo. Le vamos a dar la palabra a la ministra y después a usted, diputado, que me la pidió recién la. ¿Sí? Es que las otras se van a caer en- Gracias, presidente. Sí, o sea, bueno, más allá de eso, dado la explicación que estuvimos dando y toda la conversación, nos parece relevante el poder, quizás a propósito de la nueva indicación presentada y que reemplaza todo el literal A,
volver a lo fundamental. O sea, el que nosotros nos quedemos solamente con el primer inciso deja fuera, por ejemplo, lo que estábamos conversando con anterioridad, que es poder dejar bien delimitado cuál va a ser la evaluación que pueden ser los organismos técnicos una vez el titular tenga la RCA. Como yo les mencionaba a propósito de la conversación que se estaba dando, es que una vez el titular tenga la RCA favorable y vaya al órgano sectorial a pedir la autorización, ese órgano sectorial solamente va a poder evaluar la parte sectorial del permiso y no así la ambiental. Eso es parte de lo que se está eliminando con la indicación que ahora se está presentando. Entonces creo que es bueno volver a conversar sobre eso y quizá el diputado si puede explicar mejor la razón de eso para ver si es que está subsumido en la indicación que como ejecutivos presentamos. Gracias. Diputado Winter. Sí, yo no me queda claro porque tenemos dos indicaciones al proyecto original, la del Ejecutivo, la del diputado Manucheri. No me queda claro por qué votar la del diputado Manucheri antes y no como lo planteaba el diputado Lavín. Vamos a hacer al revés. Vamos a ok. Igual tampoco me queda claro por qué, pero Es una indicación sustitutiva, el resto del texto original. ¿Qué quiere leer si ya la leímos? Se leyó ese. Diputado Manucheri, para explicar su indicación. No, es simple, la indicación tiene el objeto de excluir aquellas materias que son propias del servicio de evaluación ambiental, porque hoy día nosotros estamos tramitando justamente un proyecto relacionado con esto en el Senado que va a llegar a la Cámara, esperemos prontamente, y estas materias también están siendo abordadas en ese proyecto justamente de ley. Entonces, lo que nosotros buscamos es que esas materias queden depositadas en ese espacio. Eso. Le vamos a sacar una foto y le vamos a mandar por el chat. Ok, bien, gracias, diputado Manucheri. Vamos a votar la indicación del Ejecutivo, la letra A solamente. Con todos sus párrafos. Con todos sus párrafos, ¿ya? Ya. Y se entendería que de aprobarse la indicación del Ejecutivo, se rechazaría la indicación del diputado Manucheri. Pero eso no lo saben. Hay que votar. En caso de... Ya. ¿Sí? Bien. No, pues, espera. Ya, en votación, presidente, indicación, en votación la letra A completa, pero dije poner la letra ejecutivo. De la indicación 11 Ya, en votación la letra A de la indicación 11 del ejecutivo, con todos sus párrafos, que es del artículo 4, que es la indicación 11. Diputado Barrera, diputado, ya diputado Bernales. Sí, íntegra, con todo su, la que se leyó y la que explicó la señora ministra subrogante. No, pues, ya. Diputada Chicardini. Diputado Calisto. A favor de la propuesta del gobierno del presidente Boric. Ya. Diputada Cid. Voto a favor, pero quisiera dejar ahí una consulta dando vuelta a la ministra. ¿Esto va a estar incorporado en el proyecto que está en el Senado? Esta misma, que en el fondo sea como algo espejo, que se cumplen las dos leyes. Pero eso para que me lo conteste después. A favor. Diputado de la carrera, diputado Leonida Romero. Sí. Diputado Lavín. Diputado Manucheri. Diputado Matheson. Diputado Sauerbaum. Diputada Weisse. A favor. Diputado Winter. a favor de la propuesta del Ejecutivo y del progresismo en general. Ya. Diputado Manucheri. Señor presidente. A favor. En consecuencia, se aprueba por 11 votos, no, 12 votos a favor y una abstención la letra A del Ejecutivo y se entiende rechazada la indicación del diputado Manucheri. Perfecto. Aprobada la letra A del artículo 4. Espere. No, ¿quién tiene la indicación? Sí, rechazada. Ya votémosla, Es incompatible, es incompatible.
El literal. Y que era la letra A. Ya. Sí. No es auditiva. No es auditiva. Oye, con la misma votación al revés. No, no hay que No, votarla así. perdón, reglamentariamente es acá. Por incompatible con lo aprobado. Exacto. Vamos a la letra B del artículo número 4, Ya, vamos. estimado Álvaro. Vamos a darle lectura ahora a la letra B. Los actos administrativos y demás trámites relacionados con los atributos de la personalidad y el ingreso, estadía, residencia y egreso de personas naturales del país. Esa es la letra B, señor Le presidente. damos la palabra a la ministra para Sí, muchas para gracias, hablar acerca del presidente. La ingreso. verdad es que esto quizás es bien autoexplicativo, pero aún así ustedes pueden ver acá ejemplos de las cosas que nosotros estamos excluyendo. Como yo les mencionaba, esta exclusión es meramente de carácter pedagógico para que exista una buena aplicación de esta ley. Estas materias además escapan por completo del objetivo que tiene este proyecto de ley, que es poder acelerar los proyectos de inversión y por lo tanto dentro de las cosas, ejemplos que estamos nosotros excluyendo acá es el otorgamiento de permisos de residencia, la tramitación de posesiones efectivas o bien la solicitud para formar parte de la nómina de personas interesadas en la adopción de niños, niñas y adolescentes, que como les mencionaba escapa por completo al objeto de la presente. Diputado Matheson, adelante. Gracias, ministra. Sí, yo quería hacerle una consulta a la ministra por su intermedio. Si el ministerio ya tiene definido 382 permisos, ¿no es cierto?, a los cuales se le va a aplicar esta ley y que aceleran los procesos de obtención de ellos, ¿por qué mejor no especifica cuáles son los permisos que tienen, que van a estar bajo esta ley y no estar haciendo exclusiones que no vienen al caso, diría yo? Sí. Muchas gracias, diputado. Sí, yo creo que es una pregunta muy pertinente justamente cuando estamos votando las exclusiones. Si ustedes recuerdan, esta presentación se origina cuando yo les mencionaba los dos diseños que estuvieron a la vista a la hora de presentar este proyecto de ley. Un diseño como el que, la pregunta que deja planteada el diputado, que es finalmente el tener una aplicación más acotada y por lo tanto una lista taxativa de todas las autorizaciones a las que le sería aplicable esta ley, o bien una redacción como la que nosotros estamos proponiendo, que propone un ámbito de aplicación más amplio y que por lo tanto tiene por objetivo el poder llegar justamente a más actos que son relevantes para la tramitación de proyectos. Algo también que es bueno mantener a la vista es que, como ustedes saben, las autorizaciones que proyectos de inversión pueden requerir en nuestro país pueden ir modificándose, o sea, en el futuro pueden haber nuevas autorizaciones y en ese sentido es meritorio tener un proyecto de ley que tiene una aplicación amplia con el objetivo de poder ir incorporando también esas nuevas autorizaciones. Entonces, dado lo anterior, es que es necesario ir restringiendo con un motivo como el que yo les mencionaba a estos tipos de explicaciones y que están solo contenidas en el artículo 4, que es el que estamos nosotros votando en este momento. Diputado Ciardini, adelante. Muy breve, pero la verdad es que por su intermedio el diputado Matheson, al borde de la sensatez. Mire, de hecho, esa era mi preocupación. Comparto plenamente su análisis, que acá nosotros debiésemos haber revisado cuáles son los trámites que va a regular la ley marco y no haber avanzado en exclusiones, porque ¿sabe qué es lo que genera eso? Es que es muy ambigua la redacción. Yo no tengo claridad, que es lo que yo acá en todo momento yo preguntaba, cuáles son los trámites específicos que quedan regulados bajo la ley marco, porque cuando dicen los que son temas medioambientales quedan bajo la ley bajo la regulación CEIA y los que no quedan afuera. Para mí ese es un universo gigante que incluso puedo tener hoy día no a la vista algunas cuestiones que a lo mejor puede haber generado alguna discusión. ¿Por qué no? Pero bueno, quería solo para que quedara en acta también mi preocupación.
Ministro, adelante. Gracias, diputada Cigarelli. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Sí, insisto, creo que es una pregunta muy pertinente a propósito sobre todo de la votación de este artículo. Pero creo que uno de los objetivos que busca perseguir esta ley es a propósito de lo inorgánico que ha sido la construcción de los permisos sectoriales en nuestro país en mucho tiempo. Efectivamente, el inicio de esta conversación que se origina, por ejemplo, con el estudio que hizo la CNP, hizo un esfuerzo tremendo por querer buscar cuáles son las autorizaciones críticas bajo un concepto de autorización que es justamente el que nosotros fuimos afinando en este. Pero es importante también tener a la vista que existen otras autorizaciones que pueden quizás no haber estado en la vista en primer momento de lo que la CNP estuvo mirando. Entonces, el concepto de autorización sectorial, con el motivo y el objeto de esta ley, nosotros lo estamos proponiendo que sea amplio para que la ley justamente tenga una aplicación amplia de forma tal de que efectivamente todas las autorizaciones que son requeridas para los proyectos de inversión estén bajo esta aplicación. Y eso no es nuevo en nuestro ordenamiento institucional. La ley de procedimientos administrativos, por ejemplo, tiene también esta lógica de poder reglar ciertas normas con ciertas exclusiones que también están comprendidas en este. Bien. Diputado Matheson, están citando a quórum, vamos a votar la letra B y vamos a cerrar la sesión del día de ahora. Si está suspendido ya. Está suspendido, están llamando a dar quórum de nuevo. Ya votemos la B y luego terminamos la sesión por ahora. Diputado Matheson, la dejamos para. Se la puede hacer a la. Bueno. Ya, ¿en votación el literal B, presidente? Ya, en votación. En votación el literal B del artículo 4, que es la indicación del Ejecutivo. El diputado Barrera. Diputado Bernales. A favor. Diputada Cicardini. ¿Cicardini? Diputada Cicardini, a favor. Ah, que lo escuché, perdón. No, Diputado Calisto. estamos en votación. Diputado Calisto, su voto. A favor. Diputada Cid. Diputado Leonidas Romero. Diputado Lavín. Diputado Manuchari. Nos falta no tienen que ir. Ah, ¿no tienen que ir? Ya, no importa, ya. Diputado Manuchari. Ah, perdón. Diputado Matheson. Es que hablan todos. Diputado Matheson. Me abstengo. Abstención. Diputado Samuel Baum. Diputado Aise. Por favor. Diputado Winter. Diputado Winter, su voto. Señor presidente, su voto. A favor. Resultado de la votación: 12 a favor, una abstención. Proclama el acuerdo, presidente. Bien. Aprobada la letra B del artículo 4, 12 a favor, una abstención. Ya. Bien. ¿Le damos lectura a la letra C? Démosle lectura a la letra C. Antes, diputado Winter. Sí, ya no está sonando. Nos quedan 7 minutos, así que. Presidente, Quedan 7 minutos. Vamos Pero démosle lectura. diputado Winter. Luego vamos a quisiera consultar si hay ánimo de la comisión, probablemente no lo haya, pero para saber nomás, de votar el resto de los literales juntos en una votación. Sería fantástico. No creo que. No. Va, No. perdón. Hay letras donde hay discrepancias. Sí. No hay unanimidad. Bien, le damos la letra C. Ya, letra C. Los actos administrativos y demás trámites, ojalá que me escuchen, que Estamos leyendo la letra C. materia del ámbito laboral, reguladas por el Código del Trabajo y su normativa asociada, así como aquellos Silencio. emanados de los estatutos administrativos que regulen las relaciones entre el Estado y su personal o funcionarios, como son el decreto con fuerza de ley número 29/2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo y la ley 18.883 que aprueba el estatuto administrativo para funcionarios municipales.
Esa es toda la letra C, señor presidente. Bien. ¿En discusión? Sí, le damos la palabra a la ministra para que nos pueda explicar la Gracias, presidente. letra Sí, C. podemos pasar a la lámina explicativa, pero creo que esto está bien relacionado también a la explicación anterior. Estas materias no están asociadas al objeto de la presente ley. Estamos excluyendo, por ejemplo, la solicitud de vacaciones o de licencia médica de trabajadores. Gracias, presidente. ¿Con la palabra? Está clarísimo. Bien. En votación. En votación, la letra C. Diputado Barrera. Diputado Bernales. A favor. Diputada Chicardini. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado Romero. Diputado Lavín. Diputado Manuchari. ¿En contra? Diputado Matheson. Abstención. Diputado Sauerbaum. Ya, diputado Baise. Diputado Winter. Señor presidente. Diputado Chicardini, le falta. Diputada Chicardini. Chicardini, bravo. Acá está. Diputado Pino, perdón. A favor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 a favor, 1 en contra y una abstención. Aprobado el numeral, señor presidente. Bien. Aprobar la letra C del artículo 4 de la indicación del Ejecutivo. Si quiere, le damos Bien. lectura de la D. ¿Alcanzamos a leer? Sí, alcanzamos a leer la letra D todavía. Es chiquitita. La letra D. D. Los actos administrativos y demás trámites que versen sobre la acreditación, certificación y licenciamiento de títulos técnicos o profesionales. Esa es la letra. Gracias, Álvaro. Ministra, tiene la palabra para explicarnos la letra D. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, acá también está, como ustedes leen, fuera del objeto de la aplicación de esta ley. Resultaría, por supuesto, no apropiado el poder permitir que, por ejemplo, los títulos universitarios se puedan regular bajo las normativas que propone la ley marco. Esto también es importante, de todas formas, mencionar que con esto nosotros no estamos excluyendo la autorización de profesional o servicio y los registros de profesionales y entidades técnicas que sí están regulados por la ley marco. Entonces tenemos la distinción finalmente de esta. Es la entrega de títulos, sobre todo. ¿Soy con la palabra? Bien. Soy con la palabra, no, en votación la letra D de la indicación del Ejecutivo. En votación la letra D. Del diputado Barrera. Diputado Bernales. A favor. Diputada Chicardini. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado Leonida Romero. No, de nuevo. No. Diputado Lavín. Estamos en votación. Diputado Manuchari. Se abstiene el diputado Manuchari. Diputado Matheson. Diputado de Sauerbaum. Diputada Baise. Diputado Winter. Señor presidente. A favor. 11 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Aprobada la letra E. Aprobada la letra D del artículo 4 de la indicación del Ejecutivo por 11 votos a favor y 2 abstenciones. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos, estimadas y estimados diputados.